Hola familia y amigos, bienvenidos a nuestra serie Tiempos Peligrosos en su episodio 7. Nos da gusto que nos estén acompañando en cada uno de los temas que estamos presentando, pero también les invito a que participen con sus comentarios y observaciones, y de esta manera nos edifiquemos unos a otros. ¿Les parece bien? Ok, sin más que agregar, comencemos. Obedecer las instrucciones dadas, como se debe, cuando se debe y con la adecuada actitud, es el deseo de toda autoridad, especialmente de los padres. Pero ese deseo de obedecer no está en los hijos. Se tiene que aprender obediencia. ¿Cuánto deseamos que nuestros hijos nos pongan atención para cumplir enteramente una orden y con un corazón dispuesto? Efesios 6:1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Colosenses 3:20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Según lo que acabamos de leer en la Escritura, a los padres hay que obedecerlos en el Señor y en todo. Y las razones son simples: porque es justo y porque agrada al Señor. Por supuesto, estas instrucciones están dirigidas principalmente al pueblo de Dios, a los que conocen sus mandamientos. No todos son padres, pero todos han sido hijos. Y si no tuviste a tus padres por cualquier razón, siempre hay una figura paterna. Y Dios es nuestro Padre, así que todos somos hijos y hemos sido llamados a ser un pueblo de hijos obedientes. Leamos nuestro texto base, recordando la advertencia en estos tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, 1, 2 y 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como te habrás dado cuenta por el énfasis, nuestro tema de hoy es desobedientes a los padres. Y en estos tiempos peligrosos, ¿cómo abundan estos? Ahora bien, tengamos cuidado. El texto no habla de niños, sino de hombres que tienen apariencia de piedad, que se resisten a la verdad. Son malos hombres que engañan siendo engañados. Estos hombres no consideran el consejo de sus padres. A estos, dice Pablo, hay que evitar. Pero conozcamos la naturaleza de estos hombres amadores de sí mismos. Isaías 48:8 dice: Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Dios estaba reprendiendo duramente a Israel en tiempos de Isaías por su desobediencia. Pero eso no le tomaba por sorpresa a Dios, pues él sabía perfectamente que el pueblo sería desobediente desde antes de nacer. Y Dios se refiere a su pueblo, a quien le dice al final del verso 8, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Entonces, si el pueblo que tiene por Dios al Dios vivo y verdadero es llamado rebelde desde antes de nacer, ¿qué se espera con los hombres de otras naciones? Hay un problema serio en todos los hombres, desde que estamos en el vientre. Somos llamados rebeldes. Y el único que puede arrancar ese problema de raíz es Yeshua. Cuando hay deseo de seguirle, negándonos a nosotros mismos. Cuando entendemos que se trata de Él y no de nosotros. Pero sigamos descubriendo más características de los desobedientes a los padres. Primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 al 23, dice: Samuel le contestó: ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como Rey de Israel. Los hombres desobedientes a los padres se manifiestan en esto: no obedecen ni ponen atención a las instrucciones de Dios. Es decir, son rebeldes y obstinados.
Junta estos dos rasgos en una sola persona, rebeldía y obstinación. ¿Y qué crees que obtienes? Una evidencia clara de una persona que es desobediente a Dios y por lo tanto desobediente a los padres. La rebeldía es una actitud desafiante a la autoridad. Por tanto, una persona rebelde es aquella que se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. La obstinación es una postura terca de una persona que se aferra a una idea o a una conducta sin tener razón suficiente para sostenerla. Descubramos más. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta instrucción de Dios para el pueblo parece cruel, ¿verdad? Pero veamos. Primero, no se refiere a niños, porque el texto dice que aquel hijo es glotón y borracho. Más bien habla de hijos que ya saben de su responsabilidad y pueden entender razones, pero no quieren. El verso 20 dice: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Tenemos otra vez las características. Contumaz, que es lo mismo que obstinado. Rebelde, no obedece a la voz de sus padres, y además es glotón y borracho. Es decir, podemos decir que un desobediente a los padres anda en placeres y afanes de este mundo, es un disoluto, se mezcla con las cosas de este mundo y evade a la autoridad. El verso 21 dice: Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dura pena es esta, ¿verdad? No hay registro en la Biblia de un hijo que haya sido apedreado. Al final, morir solo es la consecuencia de ese pecado. Pero el propósito de esa instrucción es quitar el mal de en medio del pueblo y que haya temor de Dios, porque Él quiere un pueblo santo y obediente a sus palabras que son de vida. Ezequiel 18:32 dice: Que no quiero la muerte del que muere, dijo el Señor Dios. Convertíos pues y viviréis. Un desobediente a los padres es un impío, pero Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta para que viva. Así que hay oportunidad para él. Hijos, Dios ha puesto sobre ustedes autoridad, sus padres. Padres, Dios les ha confiado cosas de gran estima. Hijos, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es para hombres de Dios. La responsabilidad del hijo es oír y no despreciar el consejo de sus padres, obedecer. La responsabilidad de los padres es instruir y dirigir a sus hijos en el camino de Dios. ¿Que por qué hay desobedientes a los padres? Porque se olvidan de cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué merece un hijo rebelde y obstinado con sus padres? Proverbios 30:17 dice: El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Cuántas veces no se ha visto a un hijo que mira a sus padres con desprecio o burla? Esa es una señal de un desobediente a sus padres. Su ojo no sirve más que para el festín de cuervos y águilas. El hijo rebelde y contumaz solo entristece y amarga la vida de sus padres. Pero esa tristeza y amargura puede ser causado por los mismos padres. Proverbios 17:21 dice: El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. La tristeza de un padre es la insensatez de su hijo, pero más cuando no le enseñó la verdad, la palabra de Dios. Y la consecuencia es que el hijo se resiste a la verdad y la tiene en poco. Padres,
tenemos instrucciones para con nuestros hijos. Mira lo que dice el Shema. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Deuteronomio 4, 8 y 9 dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor es uno y es la autoridad. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, su pueblo, y ha puesto delante de nosotros su palabra, sus mandamientos, y tenemos esta instrucción. Tengamos cuidado, no nos olvidemos de lo que ha hecho por nosotros, ni olvidemos su palabra, sus mandamientos, y que estas cosas no se aparten de nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Y algo muy importante también, repetir y enseñar las palabras de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestra descendencia. Hay una historia en el primer libro de Samuel donde Elí, el sumo sacerdote de aquellos días, tenía dos hijos, Ofni y Fines. Veamos lo que hacían. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 y 17 dicen: Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Elí supo que sus hijos estaban menospreciando los sacrificios del Señor, y aunque les llamó la atención, no hizo nada para estorbarles y que ellos dejaran su pecado. Un hombre de Dios visitó a Elí y le dijo lo siguiente de parte de Dios. Primero de Samuel 2:29 dice: ¿Por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuál sería el fin de estos varones? Dios mismo tomaría cartas en el asunto. Primer libro de Samuel 3, 11 al 13 dice: Y el Señor le dijo: Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Maldición o bendición? ¿Vida o muerte? Hijos, ¿qué quieren para ustedes? ¿Maldición o bendición? ¿Vida o muerte? Es tiempo de volver el corazón hacia Dios. Tristemente, la historia de Elí y sus hijos, como otras que están en la Biblia, muestra que en el pueblo de Dios se han hallado desobedientes a los padres. Y padres que se olvidan de su responsabilidad. En el libro de Malaquías, Dios habla de que enviaría al profeta Elías. Y cuando vino, Yeshua señaló a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. Y Dios dice de él lo siguiente. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista, el Elías que había de venir, vino predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados, para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Y esta era una de sus tareas: volver el corazón de los padres hacia los hijos y volver el corazón de los hijos hacia los padres. Hacer volver el corazón, es decir, regresar al punto de partida, al principio,
Que los padres enseñen e instruyan la palabra de Dios a sus hijos, y los hijos oigan y no desprecien la enseñanza de los padres, para que seamos un pueblo bien dispuesto al Señor. Yeshua está cerca, es inminente, y cuando Él regrese, ¿nos hallará bien dispuestos para Él? ¿Hallará fe en nosotros? ¿Se encontrará con hombres de Dios que obedecen? Ciertamente los hallará, pero ¿estaremos entre ellos? Al final del verso 6 de Malaquías 4 dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchos se han levantado contra Dios, levantando sus ojos al cielo con arrogancia y retando a Dios. No hay temor de Dios en ellos, y una de las razones principales es que los padres no han estorbado a sus hijos cuando hacen lo malo. Es decir, los corazones de los padres no se han vuelto sobre sus hijos, y el corazón de los hijos no se vuelve hacia los padres. Son rebeldes, obstinados y disolutos en placeres y afanes de este mundo. Y esto traerá como consecuencia una herida con maldición sobre su tierra. Será golpeada si no se vuelven de su rebeldía a la prudencia de los justos. Pero aún hay esperanza. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Un buen padre no desea el mal ni la muerte para su hijo. Si un hijo persiste en pecar, habiendo sido amonestado una y otra vez para que se arrepienta y no lo hace, necesita una dura corrección para que viva. Familia, pongamos atención a las instrucciones de Dios y obedezcamos. Que la rebeldía y la obstinación sea apresada y encadenada por nuestra obediencia. Padres, no dejen de enseñar la verdad a sus hijos, en palabra y en ejemplo. Hijos, escuchen el consejo de sus padres, quienes quieren lo mejor para ustedes. Purifiquémonos todos por medio de la obediencia a la verdad, y que nuestros corazones sean fértiles y produzcan fruto bueno y agradable delante de nuestro Dios, por medio de Yeshua. Dios les bendiga y nos conceda un corazón bien dispuesto para Él. Nos vemos la próxima semana.